Tú escuchas Voz Deportiva. Hola, 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 ¿qué tal a toda la gente de Voz Deportiva? Sean bienvenidos todos ustedes en esta calurosa, pero calurosa jornada ya de día martes. Un calor que ya nos ha acompañado durante los últimos días, las últimas semanas. No estamos en verano, estamos teniendo quizás temperaturas más altas de lo habitual, de lo que solíamos tener en estos meses, sobre todo como noviembre, aún en primavera. Así que a capearlas de la mejor manera, su ventilador, para los que tienen el privilegio de una piscina o una misma ducha, y aprovechar de cualquier manera para pasar estas altas temperaturas. Pero el día de hoy estamos muy bien acompañados a la distancia de Requinoa con el titán Diego Olea, que está un poco complicado de salud, mi querido titán, pero todo bien si hablamos de O'Higgins, ¿no es así? ¿Cómo está, Diego? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Nico? Todo bien por acá. Bueno, efectivamente estoy acá en Requino, en Monasterio Celeste. Voy a obviar un poco lo de la complicación de salud porque hay que parar la vida, compadre. Son momentos difíciles, sí. Para que la gente también quizá entienda un poco de lo que estamos hablando. Bueno, estoy un poco malito de la espalda, pero las cosas son como tienen que ser y pasan en el momento que tienen que pasar. Por lo tanto, nos tendríamos que preocupar, Diego, para que la gente también esté tranquila en sus casas de lo que le pasa a Diego Olea. ¿Es algo claro, complicado? No. Mira, no lo quisiera que fuese así, pero hace años me operé de la espalda y era un tema complicado. Espero que esta vez no sea lo mismo. No lo siento como lo mismo, pero obviamente hay que cuidarse. Hay que cuidarse, claro, primeramente, y enfocarse en lo que es la recuperación misma, así como le pasa también a los jugadores. Espero yo poder estar lo antes posible ahí en la cancha, ¿no? Todo bien, sí. Por lo menos fue al término de temporada, Diego. No. Claro, sí, no. Diego, antes de... No, pero mira, ¿sí? En lo que respecta a Higgins y al fútbol en general, creo que, bueno, obviamente estamos a la espera de quiénes suenan, quiénes pueden llegar o no. A mi parecer, creo que los nombres que están flotando en la atmósfera celeste, yo creo que ninguno va a llegar. Y no lo digo de manera que tengo una información extra para complementar, sino que hago la siguiente comparación, el siguiente parangón. El año pasado, cuando llega Mariano Soso, nadie, absolutamente nadie, no había nombrado a Mariano Soso, ni siquiera estaba en una atmósfera, en una lista, en una terna, en nada. Por lo tanto, creo que Higgins va a jugar quizás la misma carta de ni siquiera sorprender al último minuto, pero sí de encontrar un DT donde nadie había apuntado, creo yo. Pero por lo menos me mantengo tranquilo. Sé que, aunque a tiempo obviamente, estamos en época mundialera y por lo tanto también hay como una especie de olvido respecto al campeonato nacional, pero bueno. Pero Diego, en ese sentido te ha dejado con cierta tranquilidad o te ha dejado con inquietud los nombres que han sonado para O'Higgins. Vale decir, si estos son los nombres que están sonando para O'Higgins, entonces entrémonos a preocupar. No sé si te pasa a ti algo así en ese sentido. Mira, por los nombres que suenan, claro, uno puede tener cierto recelo, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Hay algunos que gustan más que otros. Bueno, en gusto no hay nada escrito también. Para algunos un técnico bueno, otro puede parecer un fracaso antes de. Claro. Pero mira, si vamos como a la lista misma de los que han sonado, y si se me queda uno ahí me ayudas, Nico. Sí, por ejemplo, JJ Rivera, ajá. Nico Díez, sí. Mariano Uglesic, Miguel Ponce, claro, Armijo, que también sonó en su momento, John Armijo, que lo tiró patito, Cristian Arán. Sí, son varios. Y ahora, este último que ha estado sonando bastante, Pablo de Müller, que es un técnico argentino que viene a dirigir a San Martín de Tucumán. Sí. Y tuvo un rendimiento superior al 60%. Sí, de hecho, Diego, aquí tengo el registro de lo que ha sido su paso por San Martín de Tucumán. Efectivamente, un 60,6% de rendimiento con 66 partidos dirigidos, 32 ganados, 24 empatados y 10 perdidos.
San Martín que está en la primera B nacional, ¿verdad, Nico? Sí, en efecto, Diego. Que vendría siendo la segunda división. Claro, está en el tercer puesto, San Martín de San Juan, en una liga, ¿De Diego. Tucumán? O sea, en San Martín de Tucumán, claro. Gracias por la corrección. En San Martín de Tucumán, en la tercera posición, en una liga que, bueno, para los que no están muy entendidos, muy interiorizados en el tema, tiene 37 equipos. La primera nacional, en este caso, de Argentina. Sí, ya finalizó en este caso la temporada y... tiene más equipos que el Mundial de Estados Unidos. Claro, podrían organizar un mundial la primera nacional sola, así como de aquí hasta la otra década. Pero mira, por ejemplo, San Martín de Tucumán, 36 partidos jugados, 17 ganados, 15 empatados y 4 perdidos. El segundo puesto es el Instituto de Carranza y el primer lugar para Belgrano. Ese es el podio en este caso de la primera nacional y que justamente entre estos tres equipos, el caso de Pablo de Munier, que dirige a San Martín de Tucumán, podría estar el próximo nombre del entrenador de O'Higgins de Rancagua. Pero claro, hay que ser cauteloso en este sentido, Diego. Bien sabemos la temporada a la que estamos, temporada de humo, temporada donde se manejan muchos nombres, muchos se tiran por tirar, otros por cualquier vínculo que tenga con O'Higgins, como es el caso de Hugo. Otros ofrecen. Claro, otros ofrecen también. Por ahí también uno no estaría de acuerdo con los nombres que se han barajado de momento. ¿Sí, digo? Claro, es que todo, mira, si uno va a ir ganando por lo menos los aprendizajes que nos dejó esta temporada última, ya pasada, es que, por ejemplo, con la llegada de Mariano Soso se apostó efectivamente a un técnico que no tenía conocimiento del medio local. Más allá de haber dirigido muy buenos equipos en Argentina, de hecho, venía de San Lorenzo en su último paso, un club exitosísimo, muy grande en Argentina y en el continente, pero que lamentablemente vimos como acá en Chile Mariano Soso le costó adaptarse, le costó entender la liga, le costó entender los contextos también. Quizás en la última fecha ya se puede vislumbrar un poco más de juego certero en parte lo que quería el técnico, pero aún así nos deja con un sentido de que, o por lo menos a mí, es de que no hubo mucho avance en O'Higgins este año, más allá de quedarnos con los discursos de fin de año. Me parece que así como hace largas ya 6 temporadas no se están consiguiendo el objetivo, el equipo no logra representar en su cabalidad a lo largo del campeonato el sentir de la gente, el sentir de la institución misma, porque todos los años nos estamos llenando la boca diciendo que somos un club modelo, que somos un club que los sueldos están al día, donde entre comillas es un lujo venir a trabajar acá y entonces por trabajar, jugar a la pelota. Claro. Que es una actividad que los jugadores me imagino que aman, por lo tanto tampoco reviste de una complicación misma o de algo que no quieran hacer, sino que me imagino que lo hacen con todo el encanto. Pero bueno, no nos podemos quedar en eso, pues, Nico, y al final este técnico Manuel de Munier, Pablo de Munier responde un poco a la misma tónica, la misma tendencia, insatisfacción, creo yo. Claro. Decir, bueno, estamos contratando a un argentino que no tenemos idea de quién es, más allá de poder googlearlo, obviamente, y que no sé qué tanto conocimiento pueda tener del fútbol nacional chileno, qué tanto conocimiento puede tener de O'Higgins, más allá de que le hayan entregado una carpeta con el nombre del club, dónde queda la institución, dónde entrena el estadio que juegan. Entonces me parece, y lo vuelvo a decir, que toda esta baraja de nombres me parece que es más una necesidad propia de nosotros mismos que cubrimos O'Higgins, de darle quizá un cierre y encontrar al técnico apropiado. Claro, de hecho, Diego, creo que por ahí está la clave también, y lo hablamos con Juan. O sea, bueno, por una parte, traer un técnico que te conozca el medio nacional no te va a asegurar una buena campaña en O'Higgins, pero al menos creo yo que sí tiene más posibilidades, que sí tiene más oportunidades de aquello, porque claro, como tú bien decías, se trae a Mariano Soso con una expectativa enorme, una expectativa de que el club prácticamente, no sé, iba a jugar como el Bayern Múnich en la liga chilena, que iba a estar protagonizando ahí los puestos altos, que iba a conseguir quizá un lugar en la escena internacional, en Copa Sudamericana, Copa Libertadores, pero
seguimos lo mismo, o sea, nuevamente no se cumplió este objetivo de clasificar a un torneo internacional. Nuevamente en Copa Chile se da la hora, aunque claro, ahí ya el club no te lo pone como un objetivo como tal, pero al menos uno se esperaba más de este equipo. Y sobre todo también cuando se hace prácticamente una renovación de plantel completa. Ahora, de los nombres que se barajaron, a mí me asustaba mucho, por ejemplo, el nombre de Nico Díez o el nombre de Uglesic, porque yo al menos atribuía eso a que la dirigencia se estaba yendo más por un lado de, ya mira, tenemos a estos técnicos, pero estos dos conocen el club, tienen cero experiencia internacional, pero jugaron en O'Higgins y algo deben cachar. Y además económicamente, claro, y económicamente quizás le iba a salir más accesible que los otros técnicos. Y eso para mí, si bien, como te reitero, traerte a Guardiola, por ejemplo, a O'Higgins, no te va a asegurar una buena campaña, pero sí te va a aumentar las oportunidades. Pero traer a técnicos que no habían tenido experiencia y que en O'Higgins estarían haciendo prácticamente, valga la redundancia, estarían haciendo su práctica acá en el club, obviamente claro, no me iba a traer ninguna certeza, ninguna garantía. Y obviamente la expectativa yo al menos la reduciría bastante. Ahora, puede que la rompan acá, puede que le vaya excelente, pero a mí al menos en la antesala no me daría ninguna seguridad. Sí me daba seguridad, por ejemplo, un técnico como JJ Rivera. Un técnico que, si bien ha tenido de dulce y agrase en el campeonato, no le fue bien con Antofagasta, con Coquimbo le fue ahí nomás, considerando que descendió, pero en el ámbito internacional hizo un muy buen papel. En Audax creo yo lo hizo muy bien, o sea, para un equipo que su objetivo era mantenerse en primera y lo llevó incluso a clasificar un torneo internacional, pero aún así es un técnico que tiene experiencia y tiene conocimiento del medio. Ahora, ¿por qué no tampoco buscar en el medio, en la primera B, por ejemplo? Acá cuando estábamos con Juan, hablábamos de algunos técnicos. Juan, por ejemplo, mencionaba mucho el nombre de Ervin Durán, de Puerto Montt, claro. Por ahí podía salir el nombre de Almandós, de Copiapó. Bueno, quizás podría verse un poco más lejano el nombre del técnico de Magallanes, que ha demostrado sus intenciones de seguir ahí en el club de Magallanes, pero el tema es, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener el próximo técnico que se siente en la banca de O'Higgins? Y creo yo que algo esencial es conocer el medio nacional. Si te dan una lista de nombres, por ejemplo, o que el propio técnico manifieste sus intenciones de qué jugador querer traer o cuál no, cuál descartar. Pero en sí, eso me parece a mí quizás un factor clave para el próximo nombre que esté en O'Higgins, entendiendo que tampoco podemos aspirar más allá, o sea, económicamente tampoco tenemos una billetera tan gorda, pero algo se puede hacer, digo, no sé tú, en ese sentido, ¿qué es lo esencial que debería tener el próximo técnico que llegue a sentarse a la banca celeste? Fíjate que es muy interesante tu pregunta, Nico, porque de hecho, en base a eso también quería colgarme de tu comentario muy acertado, por lo demás, porque fíjate que si hacemos el ejercicio de esta lista de posibles técnicos, si sacamos similitudes o modelos de juego, no encontramos, digamos, algo muy parecido entre todos. De hecho, creo que más se diferencian unos de otros. En el caso, por ejemplo, de JJ Rivera, me parece que si bien es un técnico que tuvo buenos resultados en Audax, no se asemeja en nada, por ejemplo, a lo que podría hacer un Nico Díez, que viene de esta escuela que no ha parado de robar, de la escuela bielcista, donde fue técnico de Cachese, estuvo ahí con San Paoli también. Entonces no me imagino mucha similitud entre los tipos de juego de un técnico y otro. El juego de Müller lo desconozco completamente, lo digo con toda honestidad. John Armijo ya sabemos más o menos a qué juega, también es un poco más pragmático, como el Coto Riera. Bueno, Mariano Uglesic me imagino que también debe tener una escuela muy parecida a lo que es Berizzo, quizás no con tanta verticalidad al arco, pero sí con una tenencia interesante. Claro, entonces, cuando hacemos esa visualización de términos no tan distintos, pero sí distintos entre cada técnico, cada uno con
con su impronta, cada uno con su estilo de juego, con lo que le quieren imprimir, con su actitud. Yo creo que más allá de si me satisface o no la visión de cada uno de estos técnicos, yo iría por la visión del club, porque al final esta lista de técnicos, claro, solamente responden a bajarnos un poco nuestra ansiedad de querer saber quién es el indicado, pero mientras no tengamos un plan, mientras no tengamos un objetivo, porque hasta el momento lo único que estamos haciendo es tratando de encontrar a alguien para decirle, bueno, tú haz esto. Pero yo creo que sería mucho más interesante que hablar a alguien del club, llámese el gerente deportivo, quien sea, diciendo, bueno, esto es lo que queremos para la próxima temporada, y en pos de eso estamos buscando este tipo de perfil de técnico. Creo que sería mucho más razonable y también sería mucho menos vendehumo, porque al final acá estamos haciendo o tratando de hilvanar ciertos hechos en base a nada, básicamente, porque estos técnicos pueden también básicamente sonar en cualquier equipo. Sí, claro. De hecho, Diego, también estamos en un momento donde el tiempo se agota ya. Los jugadores vuelven a los entrenamientos en la segunda semana de diciembre. Y ya varios clubes han estado anunciando directores técnicos. Algunos que incluso llegaron a sonar en O'Higgins en su momento. Por ejemplo, el caso de Miguel Ponce, que fue... Sí, Miguel Ponce fue confirmado en Deportes Iquique. Ya está listo, prácticamente. Incluso ya fue oficializado por el propio club. Unión Española recontrató en esta oportunidad a Ronald Fuentes, un técnico que no le fue muy bien en Unión Española la anterior vez que estuvo. O sea, recordemos, tuvo una primera rueda buena y la segunda fue para el olvido. Claro, hay quienes señalan que hay motivos extra futbolísticos que derivaron en su salida, pero vuelven a apostar a lo mismo en este caso. Recordemos ante la salida de Gustavo Canales de Unión Española. Entonces, así como estos clubes, por ejemplo, O'Higgins no ha tenido nada, absolutamente nada en cuanto a técnico. Es posible, ahora, es posible que quizás ya lo tengan contratado y lo tengan firmado y no lo hayan querido todavía dar a conocer. Puede estar esa mínima posibilidad, pero aún así... puede generar este rasgo de preocupación el hecho de que todavía no haya un pronunciamiento por parte del club respecto de el próximo director técnico que vaya a encabezar la temporada, porque también está el tema de los jugadores, digo. O sea, hay muchos jugadores que se les finaliza su vínculo y no sabemos en qué parada están, no sabemos si van a renovar, si se van a quedar en el club, si van a seguir o no, si el próximo técnico va a poder contar con ellos, si el próximo técnico no les va a gustar y no los va a considerar dentro de su proceso. Pero según acá, a más tardar, según nos consigna nuestro querido productor, a más tardar, ¿El Diego, vaso medio lleno? el vaso medio lleno esta vez, el día de hoy por lo menos, Diego, el vaso medio lleno nos dice que a más tardar esta semana o a principio de la próxima nombrarán al director técnico celeste. Así que yo creo que de momento vamos a tener que esperar solamente, Diego. ¿Sí? Sí, todo esto obedeciendo a la lógica de que debería haber técnico antes de que los jugadores vuelvan a entrenar. Claro, ese es el tema. Porque, o sea, sería lo ideal. Imagínate que los jugadores comiencen ya el proceso de entrenamientos sin un técnico. Y también ver este tema, Diego, también interesante que tocaste, que quizás muchos no han hecho hincapié porque muchos solo dicen nombres, pero no sé si establecen una relación entre el modelo de juego que tienen cada uno de estos nombres, si son parecidos, si son distintos, porque por ahí quizás puede estar el camino de lo que busca el club como para para tener como próximamente el director técnico. Un DT que juegue de esta forma, un DT que sea más ofensivo, que tenga un planteamiento más defensivo, en fin, faltan cosas, y que los nombres al menos que se han tocado de momento, no todos se relacionan en sí con los modelos de juego. Ahí tú lo mencionaste bastante bien. Entonces, momento de hermetismo, lo que se vive acá en el entorno de O'Higgins de Rancagua con relación a su próximo director técnico que aún se mantiene en suspenso. Señores, 19:29, casi las 7:30 de la tarde, nos vamos a nuestro primer alto y ya volvemos con más Voz Deportiva. Tú escuchas Voz Deportiva. 19:35, estamos de vuelta, gente, con más Voz Deportiva, acá por la 92.5 Bonita FM y también por nuestra señal online
monitafm.cl. Precisamente ahí estamos disponibles en cada rincón del mundo. Aquí estamos también con Diego Lea, Titán, para seguir comentando con todo aquello relacionado con el club y sobre todo con su próximo director técnico. Pero Diego, antes de seguir la conversación, que está bastante interesante por lo demás, comentarte que es muy probable que el año 2023 haya Copa Libertadores en Rancagua. Pregúntame por qué. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque no O'Higgins, pues claramente. No, pues no O'Higgins. Pero sí con un club que hizo una tremenda campaña este año, como es Curicó Unido, que jugará por primera vez la Copa Libertadores. En este caso, en diálogo con el presidente, en un medio, el presidente de Curicó Unido, Patricio Romero, señala que obviamente están muy contentos por esta clasificación, pero hay una condición que les complica demasiado. ¿Y cuál sería esta condición? Bueno, que es la distancia con el aeropuerto internacional, que son 150 kilómetros. Ahí estamos lejos, dice el presidente. Esto sería como los protocolos COVID, ¿no? Claro, eso es lo que señala, y dice que por esta razón, toda esta información sacada del medio En Cancha, por esta razón se activó la búsqueda y todo indica que la sexta región corre con ventaja. Y aquí lo que dice el presidente de Curicó Unido es que la opción más concreta sería Rancagua. Es la opción más concreta donde tenemos que ir a conversar con los dueños del estadio, con las autoridades locales, y esa sería la opción más concreta, dado que nos confirmaron y nos certificaron que las luminarias están bien. Eso es por lo menos lo que señala acá el medio, lo que consigna, y que también agrega. Exactamente, en principio nos habían dicho que los lúmenes del Estadio El Teniente no cumplían con ese requisito, pero ya verificamos con los directivos de O'Higgins que sí cumplen con los lúmenes. Habría que llegar a un acuerdo con la autoridad y los dueños del estadio, que es el Codelco. Que es, claro, Codelco. Y el plan B sería Santiago, y está totalmente descartado Santa Laura, porque ya mandaron la información de las lúmenes del estadio chileno, y el que menos cumple es el Santa Laura. Toda esta información actualizada del 2022, y el único que falta por actualizar es Concepción. Así que, Nico, ¿sí? ¿Y qué pasa con la quinta región? Porque, mira, tuve que sacar la regla para medir distancia, y tú me hablabas de 150 kilómetros, que es como la distancia límite que pone Conmebol, me imagino. Claro, sí. Viña del Mar, bueno, hasta 122 kilómetros. Pues, ¿se podría barajar también quizás? Se podría barajar. Ya sea en Sausalito o en el Liga Figueroa. Sí, pero quizás para ellos sería más cercano la sexta región. La sexta región. Ellos son de la séptima región, entonces de Curicó a Rancagua es mucho menos que de Curicó a Viña, totalmente. Claro, entonces por eso sería. Y las otras opciones, si no es Rancagua, son las recién nombradas, las de en Santiago, precisamente. Oye, pero qué raro esto, porque al final a mí me suena como limitar, o mejor dicho, como entorpecer la participación de un club, porque sí. Encuentro que es como demasiado antojadizo decir que un partido se tiene que jugar a 150 kilómetros del aeropuerto internacional. O sea, básicamente ningún club de la séptima hacia abajo te podría hacer local, claro, y de la cuarta para arriba podrían hacer local. Y se le podría quitar, por lo menos al club, en este caso, que se vería perjudicado. No sé, pongámonos en el caso de Huachipato, club que está en primera división, o ponte el caso de Cobreloa en caso que llegue a ascender. No podrían disputar Copa Libertadores. Imagínate en los tiempos cuando Cobreloa disputaba torneo internacional en su estadio. O sea, era un fortín tremendo. Claro, o sea, de hecho solamente tuvo que salir en el caso de las finales. ¿Sí? Lo mismo que le pasó a O'Higgins. O sea, no lo mismo, pero muy parecido, porque O'Higgins finalmente lo terminan castigando y tiene que ir a jugar a Santiago esa semifinal de Libertadores del 80 que se jugaba en modalidad a 3 equipos. Claro. Pero suena raro, porque al final, claro, pues si uno dice, bueno, el único aeropuerto internacional de Chile, y tengo entendido yo que el Arturo Merino Benítez. Claro. Sí, y en ese sentido, Diego, si no llega a ser Rancagua, entre esta opción, y también con el Estadio Nacional, San Carlos de Apoquindo y el Santa Laura descartado, la única opción es que tendría Curicó sería el Estadio Monumental o el Estadio La Florida. En caso de que se llegara a autorizar, por ejemplo, un estadio, en caso de que Conmebol autorizar un estadio de cancha sintética,
Ahí ya la lista se reduciría más y sería muy probable que Rancagua podría ser la sede local, por lo menos, de Curicó Unido en Copa Libertadores 2023, Diego. A mí por lo bajo esto me deja una sensación muy rara, porque más allá de que Conmebol fije estos parámetros, estas normativas, me parece que solo vienen a afectar a primero que todo el espectáculo. Claro. Porque la gente de Curicó va a tener que salir de su ciudad, no va a poder disfrutar de su ciudad, la Copa Libertadores. Segundo, por el mismo traslado que tiene que tener el club, o sea, sacarte de tu localía. Y todo esto me parece muy antojadizo, porque al final... O sea, imagínate, poniéndonos en el lugar de, no sé, del hincha de Curicó Unido, tendría que estar obligado a viajar para ver a su equipo. Imagínate, primera vez en Copa Libertadores, ¿quién no le gustaría ir a presenciar, asistir a este tipo de competencia y ver a su equipo ahí jugando contra los mejores del continente? Pero en este caso, claro, yo tengo serias dudas con este tipo de reglamento. No sé si se llegará a aplicar lo mismo, Diego, para otros países. En este caso, no sé, Brasil, Argentina, por ejemplo, con cuántos aeropuertos internacionales cuenten. Pero, claro. Pero por ejemplo, no sé si, creo que llegó a ocurrir lo mismo, Diego, en la Copa Sudamericana, con Coquimbo Unido, cuando tenía que enfrentarse a Defensa y Justicia. Y Coquimbo tuvo que hacer, no pero recuerdo bien. Ahí era un poco más entendible, porque estábamos viviendo una etapa de COVID bastante severa. O sea, tenía un poco más de argumento detrás. Claro. Ahora me parece, sinceramente, como antojadizo nomás. O sea, de hecho me parece que es como un castigo a la geografía del país, que nada tiene que ver Curicó. Claro, ese es el tema. Así que, bueno, eso es por lo menos lo que se baraja, Diego, en cuanto a la próxima elección, en este caso de Curicó Unido. Ahora, Nico, ¿sí? Poniendo la pelotita en el suelo, si Curicó efectivamente manda esta propuesta, ya sea a Codelco, a la delegación presidencial, a las autoridades de la región, en fin, ¿cómo lo ves tú? También conociendo los antecedentes que tiene la gente de Curicó acá en Rancagua. Claro. Lo que pasó en el último partido frente a O'Higgins, donde hubo desmanes, donde hubo riña, donde votaron vallas papales. O sea, más allá de que por un lado Curicó quiere apelar a lo futbolístico y de todas maneras jugar un partido tremendamente importante en su historia, hay que ver quizás también la versión que se maneja acá, porque así como a priori todos, yo creo que coincidimos en que Curicó no es una visita muy ilustre ni muy querida acá en la sexta región, y particularmente en Rancagua. Claro, ese también es un tema bastante sensible, digo, que hay que tocar, porque, bueno, por lo general, cuando viene, no sé, por ejemplo, Católica, cuando viene Colo-Colo, o cuando venía anteriormente la Universidad de Chile a jugar un partido acá a Rancagua, sea de visita o sea de local, como lo fue en alguna oportunidad la U o Católica acá en Rancagua, las autoridades tenían que moverse para hablar con los vecinos, preguntarles, o sea, no preguntarles su opinión, pero así como darle la tranquilidad de que van a haber un resguardo policial que quizás no en todas las ocasiones se habrá cumplido, pero está todo este trámite que tiene que haber para albergar un partido, imagínate, de Copa Libertadores con un club como es el caso de Curicó Unido en esta oportunidad, que como bien dices tú, no está este sentimiento tan de amiguismo con lo que es la hinchada celeste, pero al fin y al cabo yo creo que nada tienen que tocar aquí, porque el estadio no es de O'Higgins, pero sí lo que sería importante tocar en ese sentido es el entorno del estadio y procurar que no hayan desmanes, porque puede pasar. ¿Cuáles son las garantías? ¿Cuáles son las garantías en este caso para que se le garantice, valga la redundancia, la tranquilidad de los vecinos que estén en el sector? Porque al fin y al cabo ellos serían los más afectados en el caso de que haya algún tipo de desmán, algún tipo de desorden afuera. Pero, claro, a ver, por mi parte, lo digo honestamente, no me generaría ningún problema. Pero ese es el tema, digo. Hay que evaluar muy bien el tema de los comportamientos para obviamente evitar cualquier tipo de incidente que se genere afuera. Pero sí sería muy bonito por lo menos tener, tal como se tuvo por ejemplo estos amistosos de la selección, de los partidos de la selección ¿20? Chilena sub-20 contra Brasil acá en Rancagua, con 2 triunfos por lo demás. También sería bonito poder albergar un partido de Copa Libertadores. Obviamente todos queríamos que fuera O'Higgins, pero
Para un amante del fútbol, por ejemplo, que viva por ahí cerquita del estadio, que sea de Rancagua, ir a ver este tipo de encuentro obviamente es tremendamente atractivo. Claro, Nico, ¿Sí? y en el caso de Curicó, como Chile 3, ¿a qué fase de la Copa Libertadores ingresa? Porque no ingresa a fase de grupos directamente. No. Tengo entendido, Diego, que accedería a la... Porque son 3 fases previo a Ya. la Copa... O sea, previo a la fase Previo a los grupos. grupos. Claro. En este caso accedería a la fase 2, tengo entendido. Fase 2, luego fase 3, y posteriormente, en caso de pasar con éxito estas 2 fases, ahí Ya. ya estaría en fase de Perfecto. grupos. Pero sería la Más o fase... menos lo que hizo Palestino, Claro. como hace 2 años, creo. Que tuvo que ir a jugar a Uruguay. Talleres Creo... y logró entrar a la fase de grupo. Claro, sí. Sí, recuerdo ese partido, Diego, contra Talleres de Argentina. Ya. Claro, sí. Claro, no, es que yo te iba a decir, porque en el caso de Curicó, claro, más allá de poder ser un partido de Copa Libertadores, yo pensaba que de haber clasificado a fase de grupo ya tendrías 3 asegurados. Sí, pues. Que, claro, como el caso de los equipos brasileños, por ejemplo, o de los equipos argentinos, quienes tienen más cupos de forma directa. Más cupo. Sí, pues. Claro, bueno, esta Copa Libertadores y estas copas, bueno, de Conmebol en general, que están copiando formatos de Europa, pero Ahí está un tema ahí. estamos copiando cómo se ve nomás, po. No estamos copiando el fondo, porque recordemos que la última final de Copa Libertadores entre Atlético Paranaense y Flamengo fue por un escándalo, una desilusión total. Claro. Fue patético, de hecho, porque imagínate dos equipos grandiosísimos como Flamengo y Paranaense animando una final de la Libertadores, que es el símil de la Champions League acá en Sudamérica, Ujú. en un estadio donde a un día del partido llevaban 11.000 entradas vendidas. Entonces no tiene mucha lógica seguir con esta comparación y con este anhelo bien digo, de copiar toda Europa, pero no copiamos lo de fondo, porque en Europa las distancias son cortísimas, acá es larguísimo, Ujú. carísimo, y lo queramos o no, todavía estamos en una etapa de nuestra sociedad donde no nos permite hacer estas cosas. Pues, Claro. al final, ¿quién tiene la plata para ir a un país? Que en Europa las Como distancias Ecuador, son en mucho este más caso. cortas también. ¿Cómo? En Europa las distancias son mucho más cortas. Te Claro, permiten- cortísimo, y es cómodo, o sea, tenéis tren, imagínate, el avión ya es como para llegar rapidísimo, Claro. pero en un tren o un bus te demoráis súper poco. En cambio acá, no sé, para país de Chile, ponte tú a Paraguay, te demoráis en bus unos 4 días. po. Sí, claro. Y considerando quizás la opción más accesible, como medio de Claro. transporte. Y en este- Y lo fome, y con esto cierro, Nico, de los torneos Conmebol que se están jugando ahora, bueno, la Libertadores que tiene como 10 fases antes, donde al final, para un equipo, por ejemplo, como Curicó, se hace prácticamente imposible llegar a la fase de grupo, Ujú. y de estar en la fase de grupo, bueno, te encuentras con superpotencia. Y lo otro que no me gusta y que critico fervientemente es el tema de que ¿por qué se le da como premio de consuelo a los eliminados de Libertadores llegar a una fase avanzada de Sudamericana? O sea, creo que eso le resta Copiando toda la de Europa League, competitividad claramente. y todo el merecimiento, pues, o sea, al final llega un equipo que por lógica un equipo que está en Libertadores está mejor que uno que está en Sudamericana. Eso te indica un poco la lógica. Yo sé que en el fútbol la lógica no siempre se cumple, Claro. pero más o menos así se pinta la cosa. Entonces que después, porque por ejemplo Flamengo puede efectivamente quedar eliminado de buenos Libertadores, pero si llega a caer en la Sudamericana es un no voy a candidato decir que es fijo. fácil, pero tiene muchas más probabilidades, po. Claro, sí, ese es el tema, Diego, y de hecho creo yo que está muy mal diseñado este sistema, esta estructura, porque en Copa Sudamericana son 4 los equipos que están en la fase de grupos, pero de estos 4, solo uno te clasifica a la siguiente fase, y los otros 3 te quedan en el camino, o sea, como mínimo deberían ser 2, así manteniendo, incluso como es en la formato Claro. de Europa League, pero... Y eso responde a esto, a que tienen que dejar espacio para que ingresen otros. Claro, y en este tipo de competencias, por ejemplo, Copa Sudamericana, el tema es que en 2 partidos
ya un equipo de fase de grupos te puede quedar sin chances, sin opciones de clasificar. Claro. Y aún así tiene que pegarse los viajes, tiene que preparar los partidos que vienen. O sea, es como votar la Copa Sudamericana y ya se transforma prácticamente en un cacho seguir jugando una copa en la cual ya no tenéis ninguna aspiración de poder seguir avanzando, solo el primero. Y de hecho, Claro. en este año, los equipos chilenos en Copa Sudamericana hicieron un buen papel. O sea, claro, no terminaron primero, pero sí varios de ellos terminaron segundo, como el caso de Calera, por ejemplo. Recuerdo... Pero con 11 puntos, fue algo así. Claro, Una locura. con o sea, para una bastantes Copa puntos. Internacional, en cualquier lado esté clasificado con 11 puntos. Sí, entonces, ese es el tema. Y este formato lo que hace, obviamente, creo yo, más perjudica el desarrollo de la competitividad y la atracción que pueda generar en lugar de beneficiarla, y se premia a los terceros lugares con esta fase avanzada. Pero, por ejemplo, para agregar otro dato, el sorteo de lo que es Copa Libertadores y Copa Sudamericana va a ser el miércoles 21 de diciembre a mediodía, en hora chilena, a las 12 del día. ¿Ya? Y Solsticio de verano, ¿no? claro. Y en Chile, ya sabemos los clasificados, Colo-Colo, Ñublense, son los equipos que van a estar directamente en fase de grupos. Y Curicó, junto con Magallanes, van a estar a partir de la fase 2, de las 3 fases que hay previa a la fase de grupo, en este caso. Así que, de esta manera, entonces, son la manera en cómo se van a distribuir los equipos, recordando además que Brasil y Argentina son los equipos con mayor cantidad de cupos. Brasil con 7, Argentina con 6, y ahí luego viene Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela con 4, que son en este caso los equipos que menos tienen. Como la segunda categoría, digámoslo. Claro, en segunda línea estos equipos. Y claro, Brasil tiene 7 cupos, pero a ese se le agrega que Flamengo sale campeón, entonces es un cupo más que van Repite. a tener. Claro, repite. Entonces, y aquí está también esto que es algo disparejo, porque Brasil y Argentina son de los 7 equipos, por ejemplo, que tiene Brasil, 5 ya están clasificados directamente a fase de grupos. Lo mismo que Argentina. Mientras que el resto de los países tienen 2. Unos podrán decir, bueno, son los equipos más competitivos y todo lo que quieran. Ya, está bien, pero eso quizás va a seguir aumentando esta tendencia de ver a los equipos brasileños y argentinos avanzando de fase. Aunque hay que decirlo también que el poderío económico que tiene la liga brasileña te marca una diferencia que se ve demasiado, que es muy notable. Incluso ya le he sacado hasta bastante ventaja en competitividad a lo que Argentina. O sea, ahora Claro. ya no es sorpresa ver una final de equipos brasileños. La Libertadores se transformó en un torneo brasileño ya prácticamente, en la Copa Brasil. Claro, imagínate, o sea, estamos hablando de un Flamengo campeón, pero no, cabe recordar que hace 2 años que venía saliendo campeón Palmeiras también, que Claro. básicamente, bueno, de hecho el mismo Paranaense lo deja fuera en lo que fue, yo creo que el acto más sorpresivo de la Copa, porque Sí. todos apuntaban a un tricampeonato de Palmeiras, que bueno, que al final no lo obtuvo, pero cínico. Claro, es bastante llamativa la visión que quieren tener de estos campeonatos, porque por un lado estamos perpetuando, digamos, lo que ha pasado siempre, en este caso perpetuando, por ejemplo, que los brasileños y los argentinos estén por arriba de los demás. Estamos perpetuando también esta lógica de ayudar al más poderoso, y al final a mí me suena como un premio de consuelo para los demás equipos el decir clasificamos una Copa Internacional, porque ¿qué relevancia tiene hoy en día, por ejemplo, clasificar una Copa Internacional más allá de la participación misma, que es histórica, me imagino, para cada club? Claro. Pero ¿qué relevancia tiene clasificar a una Copa Internacional donde tú sabes que va a tener todo en contra, donde tú sabes que la plata que te van a dar quizás no te va ni siquiera poder ayudar a acercarte a lo que es un presupuesto de un brasilero, de un argentino? Entonces al final lo hablamos, y lo que hablamos siempre con Juan, esto se termina como se termina transformando en un cacho, porque por ejemplo Pau Higgins clasificar a una Copa Internacional, más allá de que a todos nos deja muy contentos, significa primero que todo que hay 2 opciones: o queremos participar nomás, ir, conocer algún estadio, alguna ciudad, o si queremos efectivamente entrar a competir, pues, o sea, desde el aspecto que sea, pero competir, no ser una chaya dentro de esta fiesta. Claro. Y
y si tú quieres competir, significa que tienes que gastar más. Sí, y Pero en tienes que esto de gastar gastar más, tienes también la contra de lo que hablábamos recién, o sea, gastar más, pero en tu escala de gastos, po. Porque nosotros sabemos que gastar más no significa que no nos vamos a comparar con un presupuesto con un River Plate, con un Boca Juniors, con un brasilero, que acá hablar de los brasileros, pues al final estamos a años luz Ujú. de distancia. Entonces, por ese lado, ¿qué pasa? Gastaste mucho, quedaste fuera y te quedaste con el elefante blanco que tenéis que de alguna manera pagar, porque me imagino que como se contrataron mejores jugadores hay más salario. Entonces, claro, por ese lado me parece como un poco contradictorio por lo menos la parte de O'Higgins, porque si bien nos venden este discurso de que queremos clasificar a como internacional y todo, pero por otro lado se ve todo lo contrario. O sea, yo veo a los O'Higgins de hecho muy cómodo no clasificando como internacional porque básicamente no tienen que hacer nada. O sea, seguimos igual nomás, po. Y va cambiando el discurso, se va acomodando, pero la realidad se presenta siempre de la misma manera. Es que ese también es un buen punto, Diego, porque si lo vemos de esa forma, entonces a la dirigencia de O'Higgins no le complica mucho no clasificar un torneo internacional, entendiendo que van a tener que gastar más y que también les puede significar, a ver, ¿qué es lo que pasa con los equipos de provincia cuando clasifican un torneo internacional? Si orientan muchos esfuerzos, por ejemplo, a competir, pueden descuidar lo que es la liga local y eso les puede costar caro. Bastante he nombrado el caso de Coquimbo, en este año, por ejemplo, el caso de Antofagasta, que también a principio de temporada clasificó, o sea, estaba compitiendo, porque sí, estaba compitiendo en Copa Sudamericana, no le fue bien y eso le perjudicó más de un punto en la liga local, acá. Y pueden ser puntos importantes que perdió y que terminaron derivando. Ahora, no quiero decir que Antofagasta descendió por estar en Copa Sudamericana, pero sí pudo haber influido. Claro, Calera pasó por algo similar, pero Calera pudo redimirse a tiempo. Calera hizo un muy buen papel a nivel internacional, pero en la liga local se estaban descuidando. O sea, hubo varias fechas en que Calera fue colista del campeonato. Claro. Mientras estaba compitiendo en Copa Sudamericana. Entonces, desde para un equipo como Colo-Colo, como la U, como Católica, que cuentan con un presupuesto para hacer un papel quizás más decente y mantenerse en la primera división, pero equipos de provincia, por ejemplo, que quizás el presupuesto no les da para tanto y que quizás a todos nos gustaría verlos competir, pero también hay que entender la realidad que se vive, les puede pasar esto. Y desde esa mirada, desde esa fase, claro, es por eso que quizás O'Higgins no le complica mucho no clasificar, pero ahí también está en mente el hecho de no respetar los procesos de los técnicos. O sea, por ejemplo, pongamos en el caso de Soso que si nos basamos en que quizás solo fue por el hecho de no clasificar un torneo internacional, que no siguió, que no prosiguió en O'Higgins, ¿por qué lo sacaron? O sea, ¿por qué cuando justo estaba encontrando el equipo, cuando ya estaban dándose mal los resultados, terminan sacándolo y vamos a empezar otro ciclo de nuevo donde va a haber un entrenador nuevo, un equipo, un plantel nuevo en ese caso, y va a tomar quizás algo de tiempo conocer y comenzar a adquirir resultados? Pero bueno, esto, Diego, es una discusión que podríamos seguir para bastante rato, pero el tiempo se nos hizo muy corto. Ya son las 19:58, Diego, así que algunas palabras para el cierre, Diego, en este sentido. Sí, mira, antes de despedirme propiamente tal, es muy importante eso que tú dijiste recién, Nico, porque al final, más allá de toda esta seguida de nombres que hemos dado, ¿qué es lo que te atrae de O'Higgins hoy día? Porque ya sabemos que no hay participación en Copa Internacional, ya sabemos que va a haber un recorte de presupuesto, y O'Higgins no te ofrece más de un año de contrato, o sea, ¿quién va a querer venir acá donde... ¿Qué proyecto te ofrece O'Higgins? Claro. No hay proyecto, no, o sea, solamente tenemos esta utopía del monasterio que todavía es como que, no sé, fuese el jardín del Edén, pero no nos sirve de nada, solito ahí nomás, pues como el jardín de Edén, nomás, cuando le sacamos provecho, nada. Entonces es llamativo también cómo apunta O'Higgins a engatusar, a seducir al nuevo técnico, porque al final no estamos ofreciendo nada. Nada, Diego, pero... saludar a la gente también, a toda nuestra audiencia que estuvo junto a nosotros, y un gran abrazo para ustedes también, chiquillos.
alguna manera me ayudaron esta tarde. Me voy contento con ese mensaje que yo digo. Abrazos también a la distancia. Imagino que debe estar bastante caluroso allá Requino, así que un afectuoso saludo allá para el monasterio. Muchas gracias, Diego, por estar el día de hoy. Muchas gracias a toda nuestra sintonía, a toda nuestra audiencia. Nos despedimos ya las 20 horas y nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Chau, chau. Tú escuchas Voz Deportiva.